Entonces, buenas noches. Bueno, estamos agradecidos con el Señor que nos permitió estar esta semana en esta hermosísima ciudad que hacía tanto tiempo que no visitábamos. Yo soy cristiano desde el año 74. 74. En el año 74 recibí a Cristo en la Universidad Distrital en Bogotá. Allá me compartieron y ahí comenzó el proceso de mi vida cristiana. En el año 77, pues Dios me dio el privilegio de comenzar a servirlo en diferentes lugares de Colombia. Estuve en Florencia, Caquetá, fue la primera ciudad. Luego estuve en Santa Marta. Luego dirigí los equipos de misiones que comenzamos en esa época a tener. Y después de la primera promoción de misiones, fui a Cali y en esa época pues quedé encargado de las misiones a nivel nacional en Colombia. Y ahí fue cuando conocí a mi esposa que llegó a ser misionera eran misiones de 6 meses, ¿no? Tiempos de 6 meses que nos íbamos a diferentes ciudades del país. Y bueno, a los 6 meses de comenzar la misión, yo en esa época estaba buscando, era esposa y no novia. Cuando yo le dije que yo estaba buscando esposa y no novia, que si quería ser mi esposa, se demoró como 5 segundos y me dijo que sí. O sea que nosotros nos casamos sin conocernos mucho, porque esos 6 meses que después de la misión nos casamos a los 6 meses, y pues era poco lo que yo pasaba por Bogotá. Nosotros somos bogotanos ambos, y bueno, nos casamos y nos fuimos a Ibagué. Estuvimos en Ibagué 2 años, allá nació nuestra primera hija, Natalia. Luego nos fuimos a Cúcuta. Entonces ahí fue cuando yo comencé a venir a Bucaramanga en esa época, en el año 82. Y ahí nació nuestra segunda hija, Lorena, en Cúcuta. Cúcuta fue una experiencia muy bonita. Ahí conocimos la cultura santandereana. Nos asustamos un poco, pero sobrevivimos. Y el Señor nos estaba preparando para irnos a Argentina. Y estuvimos en Argentina 3 años. Fue un tiempo muy especial. Regresamos a Colombia, íbamos a Cali, pero era de paso. Y cuando regresamos, pues mi esposa quedó embarazada, venía embarazada de Argentina. Y bueno, la idea era que esperáramos que naciera el bebé para irnos de nuevo. Pero nació Santiago, que es nuestro último hijo, nació en Cali, fue hecho en Argentina, él se las pica de argentino. Y luego pues se vino. Nos vinimos y bueno, él nació con una sordera profunda bilateral, con problemas en los 2 ojos, por un problema del corazón. A Pilar le dio una rubiola cuando llegamos de Colombia, pensamos que era un virus y nunca nos dimos cuenta, sino cuando nació el bebé, que venía con todos esos problemas. Y lógicamente nunca pensamos que fuéramos a vivir una experiencia tan difícil, tener un hijo en esas condiciones. Y nosotros nos creíamos pues que éramos tan bendecidos por Dios, y lo éramos. Pues cuando uno a veces cree también que como que por ser cristiano no le va a pasar nada y que todo va a estar chévere, pues lamentablemente la vida cristiana es muy diferente. A uno le puede pasar de todo, como le pasó a Pablo, como le pasó a Pedro, como le pasó al Señor Jesucristo. Entonces lo natural es que vivamos situaciones difíciles, porque es la forma como Dios nos va a permitir crecer
en el conocimiento de Él, formar el carácter de Cristo en nuestra vida, que es el gran objetivo de la vida cristiana. Y bueno, por eso el Señor nos permite bendiciones tan disfrazadas, algunas son más disfrazadas que otras, y esa fue tremendamente disfrazada. Pero Santiago ya tiene 35 años, nosotros llevamos 36 años en Cali. Yo nunca pensé quedarme en Cali, sino era de paso. Y ahí llevamos 36 años. Ya somos más caleños que cualquier cosa. Pero realmente Santiago ha sido la mayor bendición que Dios nos ha dado, porque aunque no entendimos nada al principio, me quedaban dos opciones, que fue lo que yo en un momento dado me confronté. Dije, esto que yo he creído de la vida cristiana es toda una mentira, esto es un engaño. ¿Cómo es que me pasa a mí esto, que yo que le sirvo a Dios? No me queda sino, esto es un engaño y yo reniego mi fe y hasta luego. O creo que Dios tiene un propósito con él y que Dios sabe por qué permite esto, ¿no? Afortunadamente decidí creer lo segundo y dije, pues vamos. Fue muy duro, una depresión tremenda. Mi esposa le dio durísimo igual y bueno, fue tan difícil todo ese tiempo, pero Dios nos metió en otro proceso, ¿no? Dios a veces lo agarra a uno y lo pone en situaciones muy complicadas para que uno aprenda a depender de Él. Entre más Dios lo bendice a uno en el sentido humano, que tienes dinero, posición, poder, títulos, uno se vuelve más soberbio. Y eso fue lo que nos dimos cuenta, que nosotros, como éramos tan bendecidos, éramos unos soberbios impresionantes. Nos creíamos hasta mejor que otros. Y es lo peor que le puede pasar a uno. La soberbia es terrible, pero la espiritual es la peor de todas. Y todos somos soberbios, lo que pasa es que no nos damos cuenta. El rey David dice que la soberbia no se enseñoree de mí. ¿Por qué? Porque él sabía que él era soberbio. Lo que le pedía al Señor era que no lo dominara la soberbia. Pero cuando uno va teniendo resultados, uno comienza como a creerse que es el bendecido. Y no entiende que es por la pura gracia y misericordia de Dios, que uno no merece nada, uno lo único que merece es el infierno. Pero por la gracia de Dios el Señor lo rescató y lo llevó a ser parte de su pueblo. Pero uno no merece nada. Y por si uno se cree bueno, ahí sí que está grave. Porque no ha recibido a Cristo. Porque si usted conoce a Cristo, cada vez se ve más malo. Pablo lo veía tan claro que dice al final de su vida, yo soy el primero de los pecadores, dice Pablo. Y uno dice, ¿y este tipo qué estaría haciendo? ¿Qué estará haciendo por ahí en lo oculto? Porque dice, soy el primero. Pero no, es que lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo trabaja en uno, el Espíritu Santo te redarguye. Y te redarguye de pecado. Te muestra lo pecador que eres. De resto uno se cree bueno, no, soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, y le sirvo a la comunidad, y yo hago buenas obras, y se justifica uno, y uno cree que está haciendo mucho, no está haciendo nada. Si uno no aprende a conocer a Dios, y aprende a depender de Él, y a hacer la voluntad de Él, no hay nada. Pero el Señor, como uno no aprende eso, dice que el peluquero es el único que aprende en cabeza ajena. De resto uno tiene que estrellarse para que aprenda. Dice la Biblia, mi siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. Entonces uno no hace caso. Uno entiende las cosas de Dios, pero ¿por qué no las obedece? Hasta que Dios lo pone contra la pared y entonces ya uno dice, bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué hay que hacer en estos casos? Entonces comienza uno a obedecer, pero ya obligado. Pero así somos necios. Y un necio bien grande que quiero hablar hoy era el rey David. Vamos a mirar el Salmo 27. Les decía que llevamos 36 años. Nuestras hijas, pues el Señor nos dio la gracia de educarlas. La mayor ya tiene 44 años, ya ha pasado como mucho tiempo. ¿43? Ah, bueno, ya le sumé uno más. Está la mamá para defenderla. Es arquitecta y bueno, vive aparte, menos mal, aunque no se ha casado, pero gracias a Dios vive aparte. O
O sea que nosotros somos libres ahora, estamos solos, chévere. Nuestra otra hija se casó, es abogada, estuvo en Estados Unidos viviendo varios años, allá nacieron los 2 primeros nietos, y ya hace 9 años volvió a Cali, y ahí está, ahí nació el último nieto, el más chiquito que ya tiene 8. Entonces tenemos 3 nietos. Dios nos bendijo con hijos y con nietos. Ahora, como la gente no quiere tener hijos, quieren tener gatos y perros, ¿no? Pero bueno, la Biblia dice que corona de los viejos son los nietos. Entonces, el Señor nos da nietos y eso es definitivamente una bendición muy grande. Y bueno, ahí vamos. Afortunadamente los 3 hijos conocen del Señor, y nuestro hijo sordo era un interrogante: este será bobo más adelante, será que camina, todo lo que piensa uno con un niño que viene con problemas. Una pediatra neuróloga de Harvard que lo vio por allá en Cali dijo: no, este niño no tiene ningún futuro, ahí no hay nada. Imagínense, muy estimulante el diagnóstico. Pero pues gracias al Señor, gracias a la mamá que se le dedicó a él, gracias al instituto que nos ayudó, y bueno, ahí nos tocó por él quedarnos en Cali. Entonces Dios es especialista en dañarle a uno los planes. Dios, en cualquier momento, Dios hace lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y porque Él sabe lo que uno necesita. Uno se cree que uno le va a decir a Dios lo que yo necesito. Y a algunos le venden ese evangelio, ¿no? Ven a Cristo para que Él te dé eso que tú quieres, Dios te lo da. Porque Dios te ama, y uno se cree ese cuento. No, ven a Cristo para que lo conozcas. ¿Por qué viene uno a la iglesia? Para conocer a Cristo, para adorar a Cristo. Para eso viene uno a la iglesia. Para compartir con otros y para que le digan lo que no le dicen en otra parte. Porque tiene uno que enfrentarse con este libro, la Biblia, y la Biblia lo desnuda a uno. Entonces yo vengo a la iglesia para eso. Vengo a la iglesia, ¿por qué? Porque el Señor fue el que se inventó la iglesia. Y debemos congregarnos. Chévere los que están todos virtuales, pero espero que es porque no pueden venir acá. Porque lo mejor es congregarnos, tocarnos, vernos la cara. Y sobre todo porque también tenemos que adorar al Señor juntos. Y eso es saludable, es bueno. Entonces, bueno, puede ser que Dios nos dé la gracia de conocerlo un poquito más. Santiago terminó sus estudios con mucho trabajo, con muchas dificultades, salió adelante. Pilar estuvo ahí cerca de él, y luego un discípulo se le pegó. Él se enamoró de los sordos, de todo lo que es el mundo de los sordos. Aprendió lenguaje de señas, porque Santiago aprendió después lenguaje de señas. Al principio era solamente articulaba, y nosotros por eso le entendemos, aunque él es sordo profundo, o sea, él no tiene restos auditivos como muchos sordos que hay. Se mueven mejor porque tienen muchos restos auditivos, o sea, no. Entonces, cuando son sordos no pueden hablar, pero por eso está mal decir sordomudos, porque ellos no son mudos, son sordos. Pero como no pueden hablar, como no oyen, entonces no pueden hablar. Y a ellos no les gusta que les digan que este es sordomudo, no, sordo. Y bueno, todo eso lo hemos aprendido dentro de la cultura sorda, ¿no? Metidos ahí. Y Gabriel, que es un discípulo mío, que conoció a Cristo en el ministerio universitario, se entusiasmó con los sordos, le ayudaba a Santiago tremendamente, aprendió el lenguaje de señas, se casó con la intérprete de señas que nosotros teníamos, y comenzaron un ministerio de sordos. En este momento tenemos una iglesia de sordos en Cali, una iglesia de sordos, es una bendición. Entonces, Dios tiene propósitos. Cuando Santiago nació, todo el mundo oraba por él, que el Señor lo va a sanar, que lo va a levantar. Nos regañaban a nosotros, ¿no? Usted le falta fe, usted no sé qué. Nos miraban medio raro, ¿no? ¿Quién sabe qué pecado tendrá este que Dios le permite pasar por semejante situación? ¿Qué es lo que la gente piensa? Le dan a uno con un garrote, pero todo eso lo usa el Señor para bajarle a uno el ego, para humillarlo, ¿sí?
Y lo mejor que le puede pasar a uno es que el Señor lo humille. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus justos juicios, dice la Biblia, ¿no? Que el Señor es justo, que no es que yo, qué injusticia, mire lo que está pasando conmigo. ¿Cuál injusticia? Si lo único que yo merezco es irme para el infierno. Si yo estoy acá hablándoles de Dios, es por la gracia y la misericordia de Él. Y gracias a los personajes que Dios ha puesto al lado de Santiago, ahora vamos a ver cómo es de importante eso de los personajes. Definitivamente Santiago ha podido salir adelante. Se casó con otra niña sorda, trabaja, es funcionario público, resultó político, sinvergüenza. Entonces está ya trabajando en la gobernación varios años, gracias a Dios. Está estudiando otra carrera ahora, es que comunicación social, y él no puede hablar, no, que él quiere comunicarle a los sordos lo que los sordos no les explica bien, entonces que él nos sorprende todo el tiempo. O sea, la bendición más grande que nosotros tenemos se llama Santiago, la bendición más grande. Después creo que irán los nietos, o bueno, no sé cómo será eso, ¿no? Pero la bendición más grande es Santiago, sí, no hay duda. Y él definitivamente es un instrumento de Dios impresionante. Cada vez más temeroso de Dios, ha sido muy bandido, ¿no? Aparte de que es sordo, ha hecho de todo. ¿Qué es lo que no ha hecho? Como para avergonzarlo a uno más, ¿no? Y el hijo del pastor, qué pena. El Señor nos ha dado con todo, ¿sí? Gracias a Dios siempre hemos sido muy transparentes y no tratamos de mostrar como una vida de hipocresía, ¿no? No, nosotros todo bien, todos bendecidos y para bendecir, no. Tratados por Dios, humillados por Dios. Pero perseveramos por la gracia de Dios. Como este caballero también creo que perseveró. Me encanta que hay dos hombres en la Biblia que dice que murieron llenos de días y en buena vejez. Fueron Abraham y David. Dice que murieron así, ¿no? Llenos de días y en buena vejez. O sea, murieron bien. Y casi siempre uno termina mal, aunque David todavía hay cosas que no logró entender del final de su ministerio, pero me quedo con lo bueno y lo otro lo seguiré investigando. ¿Ok? Buenísimo que usted se meta en la Biblia, ¿no? Hoy me llamó un discípulo, estábamos por allá en uno de esos pueblitos feos de acá de Santander. ¿Cómo es que se llama? Curití. Qué belleza de pueblo. Estábamos embobados con Curití y eso que no han visto nada, no han ido a Barichara. Fuimos a Barichara y resulta que tienen razón. El municipio más bonito de Colombia, pero lejos es lejos, ¿no? No es que fulanito también es chévere, sí es chévere, pero yo vivo en medio ahí de una ciudad muy hermosa, los municipios del Valle son bonitos, los del Quindío son más bonitos, pero nada que ver con los que hemos visto acá. Y estuvimos también nos hemos pasado de puro turistas esta semana acá, Mesa de los Santos. No, pues no hemos ido todavía, será esperar para la próxima. Pero qué belleza. Estaba ahí un discípulo, me llama y me dice, mira, es que no entiendo bien algo de Job, y comenzó a hablarme de que por qué los amigos y que por qué el Señor está enojado con los amigos de Job. Y ¿sabe qué? Yo digo, qué chévere que un discípulo lo llame a uno para eso. Que siempre los discípulos llaman, no, que tengo un problema, líder, que ore por mí, que no tengo plata, que me estoy separando, pero que me digan para que les explique la Biblia por teléfono. Yo digo, uy, gloria a Dios, eso ya está bueno. Y que peleen conmigo ahí, no, pero no lo entiendo, no, eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es esto y eso. Me encanta que la gente se meta en la Biblia, porque si no, uno lo engañan. Si usted no se mete a la palabra de Dios, le crea cualquier charlatán que le diga, y como dice la Biblia, que en los postreros tiempos una señal es que la gente tendrá comezón de oír, y que habrá cantidad de gente que le dice a la gente lo que quiere escuchar, y los apartan de la verdad, porque le dicen lo que quiere escuchar. ¿Y qué quiere uno escuchar? ¿Qué problema tienes? Se te va a solucionar, no hay problema, cuenta con eso. El Señor es bueno, te lo va a dar. Dios te lo va a dar. ¿Usted qué sabe lo que va a hacer?
¿Quién soy yo para pensar, y Dios acá, que por qué estará tratando a esta persona? ¿Qué será lo que esta persona necesita? Y no es lo que ella quiere necesariamente. Salmo 27. Vamos a mirar ese salmito. Son 13 versículos. Al final mi esposa nos va a saludar, ¿cierto? Y va a contradecir todo lo que yo... No, perdón, y va a contar también algo de su testimonio. ¿De acuerdo? Para que nos conozcan un poquito. Estamos muy contentos de estar de nuevo acompañados de Hugo y Martica. Estamos muy, muy agradecidos de Dios de que nos vuelva a poner juntos en este proceso. Entonces, gracias a Dios por de nuevo podernos reconocer, porque ya no es conocer, y saber que pues seguimos en lo mismo, ¿no? Queriendo agradar a Dios, que es lo más importante. Cuando David escribió este salmo, andaba huyendo de Saúl, porque Saúl lo que quiso fue matarlo, acabarlo. David, Dios comenzó a usarlo y Saúl comenzó a tener envidia. Como tuvo envidia, lo quiso literalmente matar. Entonces David se sintió en un momento dado re mal, porque perdió la confianza del rey, que en un momento dado se sintió maravillado con él cuando David venció al gigante Goliat. Luego lo sacaron de donde vivía. Perdió su esposa porque era hija de Saúl. Perdió su esposa. Perdió su posición de privilegio. Y termina siendo un guerrillero. A la guerrilla, mijito, chao, hasta luego. Contra el establecimiento. Y David terminó con un ejército. Dice que se le juntaron todos los endeudados, los apocados, resentidos. Un equipo tan chévere, ¿no? Para que se le juntó a David. Pero esos fueron los que se le pegaron. Es que cuando uno anda en la mala, los que se supone que son buenos desaparecen, y los que se le juntan son toda otra cantidad que anda más llevado que usted, o más o menos igual. Ahí es lo que se le junta. Entonces, ¿qué siente uno cuando va perdiendo una cosa y luego pierde otra y luego pierde otra? Miedo. A uno le da miedo. ¿Qué va a ser de mi vida, mi futuro? ¿En dónde estoy? Y de pronto David, que tenía todos los privilegios, se siente otra cosa, que se siente solo. Después de la pandemia, tenemos otra pandemia, la pandemia mental. O sea, la mayoría de la gente vive con problemas ahora emocionales. ¿Por qué? Por la soledad y por la depresión. O sea, la gente se siente sola. Y la soledad produce miedo. ¿Cómo que va a ser mi futuro? Y la depresión, entonces la mayoría de la gente anda metida con el psicólogo, con el psiquiatra, con el psicoanalista, con toda la cantidad de profesionales de la salud mental. Entonces estamos en esa pandemia ahora, la pandemia de la salud. Una cuarta parte de la humanidad sufre de eso, imagínense. Y uno lo ve en las iglesias, cantidad de gente llena de conflictos, de problemas. David seguramente también, viendo todo eso que le estaba pasando, tuvo miedo, se sintió solo. Pero este salmo me parece muy, muy ilustrativo de que David, cuando se sintió así de mal, buscó ahora sí de verdad al Señor. Digo de verdad porque es que uno a veces es muy religioso. Para que usted venga acá, pero usted lee la Biblia todos los días, usted se mete con Dios, usted quiere conocer a Dios. Eso es otra historia muy diferente. Entonces David era seguramente formado, su papá le ayudó, su familia, era un creyente, pero de ser un creyente a ser un verdadero discípulo hay una distancia grande.
Pero miren lo que dice David. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O sea, él se dice de quién temeré porque tenía miedo. O sea, se confrontaba y decía, ¿yo por qué tengo miedo? Pues que era lo digo, que tuviera miedo desde el punto de vista humano. Tenía un ejército que lo estaba persiguiendo y lo querían era matar. Pues si usted tiene un poco de gente detrás que lo quiere matar, usted seguro que va a sentir pánico. A veces Dios nos ha permitido vivir experiencias donde uno sabe que puede perder la vida. Uno siente miedo. Y uno dice, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué tal que esto? Y se llena de fantasmas, ¿no? Y si salen los guerrilleros, que nos tocó vivirlo allá en Cali, cuando nos amenazaron y nos tocó entregar las sedes de Popayán. O mejor dicho, los misioneros salieron porque nos amenazaron de que las iban a volar literalmente. Y yo pensé, dije, yo que voy a dejar a esa gente sola. Y eso que yo no manejaba Popayán en esa época. Pero por la misma situación dije, no, yo tengo que ir a Popayán. Cuando me subí a Popayán, yo me despedí de Pilar. Yo le dije, pues, yo no sé si regresaré. Si estos tipos cumplen lo que prometen, ahora pues me pueden matar, me pueden secuestrar. Y así me fui. Y yo en el camino me sentía con complejo de persecución y cualquier ruido me parecía, llegaron los... Terrible, o sea, no fue que uno los... no, relajado, fresco, no. Pero hay cosas que uno sabe que tiene que hacer. Estuvimos en el museo de el que queda ahí al lado del teatro tan bonito, acá en Bucaramanga. Ahí hay un museo de la guerra de los 1000 días. Y ahí que le cuentan a uno la historia de los 1000 días, ya nos contaron. Entonces ve uno todos esos santanderianos tan atravesados y tan valientes y tan... Va uno entendiendo un poco de toda esta cultura y les tocó situaciones muy difíciles. Pero ahí se levanta una cantidad de gente que dice, pues hay que morir, hay que morir. Y murieron como 30.000, ahí nos dijeron, soldados, ahí están nombres de una cantidad. Impresionante esa guerra, ¿no? Que fueron más de 1000 días, nos contaban. Y creo que hay momentos donde a uno le toca enfrentar situaciones muy difíciles. Todas las guerras son terribles, todas. Puede uno decir que una guerra chévere, no, nada, horrible. Y este estaba enfrentando un ejército que lo perseguía, pero él dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? O sea, ahí fue que David entendió que Dios hacía la diferencia en su vida, que el Señor era la fortaleza de su vida, y que si Él era la fortaleza, no tenía por qué atemorizarse. Pero entonces como él hablando consigo mismo, ¿no? ¿Cierto? Diciéndose, ¿de quién temeré? Y luego declarando, Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Otra vez, otra pregunta, ¿no? ¿Por qué estoy atemorizado? Claro, cuando se enfrentaba a la realidad, porque hay una cantidad de gente que le pusieron precio a tu cabeza y te quieren matar. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, y tenía bastantes, de todos esos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Él recordaba que cuando Saúl intentó, le mandó, Dios lo respaldó, que Dios usó hasta el mismo hijo de Saúl. Y aquí viene de todas maneras como Dios le manda a uno tablitas de salvación. ¿Sí? Les contaba que en el caso nuestro Dios ha puesto a Gabriel con nuestro hijo para que él siempre esté como cerquita de él y lo ayude. Ayer nomás hablábamos con Santiago, que estaba para un examen médico, y ¿con quién estaba? Con Gabriel. Gabriel ahí. Gabriel tiene su empresa, él es un empresario, sin embargo deja sus cosas y se va a atender a Santiago para interpretarle, en este caso con unos médicos. Ahí estaba con Gabriel. Hacía rato que yo ni lo veía porque se había ido de vacaciones. Entonces Gabriel es como si fuera un ángel para Santiago. Jonathan, el hijo de Saúl, era un ángel para David, porque Jonathan pudo decir, no, mi papá está más despistado, yo voy a seguir con mi papá, pero yo sé que mi papá no tiene ningún futuro, porque mi papá es un necio. O sea, Jonathan es espectacular, y Jonathan le dijo a David, yo sé que tú vas a reinar en vez de mi papá. ¿Qué tal? Le estaba diciendo,
Estaba entregándole su propio trono, porque el que se suponía que iba a heredar era Jonathan. Y él dice, no, yo sé que Dios te va a poner a ti porque tú eres mejor que yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese amigo tan increíble? Y Dios se lo puso. Eso le daría consuelo a David, ¿no? Decía, bueno. Después Dios le puso a una mujer, Betsabé. O sea, de alguna manera esta mujer también lo hizo aterrizar a muchas cosas. Y le dijo, detente, porque David también cuando se le subía a la espuma, dijo, ahora acabemos con ese tipo, no nos quiere ayudar. Ah, no, vamos y acabamos con todos ellos. Ese era David. Y subió a matar a Nabal, que era un hombre necio, y lo iba a matar. Pero aparece la esposa y le dice, no, cálmate. Ese mi esposo es bien necio. No te bañes de sangre con un hombre tan necio. Cuando Dios tiene el control, deja que Dios tome acción y no tú. Y él reaccionó, o sea, Dios puso a esa mujer para que él reaccionara también. Y creo que el otro que puso fue al profeta Samuel, ¿no? Que también el profeta Samuel lo había ungido, lo conocía, y el profeta Samuel estaba pues ahí como viendo, a ver, ¿y esto qué va a pasar?, ¿no? Viendo las locuras de Saúl contra David. Entonces, enemigos malignos, angustiadores, bastantes. Aunque un ejército acampe contra mí, tenía un ejército encima, el ejército de Saúl, no temerá mi corazón. Uno teme y teme es internamente, ¿no? A veces uno de valentón dice, no, yo no le tengo miedo a nadie. Mentiroso. Todos tenemos miedo. Y el vendedor más grande de miedo es la muerte. Y si no, mire a ver si usted pudiera pagar porque le dieran unas horitas más de vida cuando ya ve que tiene el gallinazo ahí en el barandal de la cama, entonces usted pagaría lo que fuera, ¿o no? Porque uno dice, ¿y allá con qué me voy a encontrar? Y si no tiene mucha confirmación del Espíritu Santo en su vida de para dónde es que va, uno se asusta. Si se asustan los que tienen esa seguridad. A veces uno se asusta de la muerte. Yo me asusto de la muerte no tanto de que me va a morir, no. Hace 5 años Dios me mandó un cáncer ahí bastante agresivo, era terminal, y sin embargo estuve 21 meses, quimioterapia, de todo. Aquí estoy, pura gracia de Dios. El Señor me levantó de la muerte. Y estaba listo. Yo nunca dije, uy, no, que no me vaya a llevar el Señor, Señor, por favor, ¿cómo? Yo te he servido. No, estoy listo. Si me quiere llevar, chéverísimo. Si me quiere dejar, algún propósito tendrá conmigo. Dios ha sido demasiado bueno y me ha permitido vivir experiencias muy difíciles, pero saber que tengo la seguridad de que Él está. A uno le da miedo de pronto cómo vaya a morir, ¿no? Nadie quiere morir de una enfermedad lenta, esclavizado, atando un poco de gente para que estén dependiendo de uno. Todas esas muertes son difíciles, ¿no? En eso uno a veces dice, Señor, pues, si es posible, pues, que yo no tenga que vivir eso, pero si me toca, algún propósito tendrá Dios también. No temerá mi corazón. Una de las cosas que me gusta de este salmo es que David habla en primera persona, habla en pasado, habla en presente y habla en futuro. Por ejemplo, cuando dice Jehová es mi luz y mi salvación, es presente. Dice, cuando se juntaron contra mí mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Recordando que Dios lo había respaldado. ¿Eso qué es? Pasado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Qué es? Futuro. O sea, él está diciendo, ¿y qué tal que el día de mañana se vengan esos tipos, me acorralen? Pero él ahí mismo dice, aunque eso se diera, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y estaban en guerra contra él, o sea, era real. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Hay 2 versículos que son como los más importantes de este salmo. Este es uno. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscar. ¿Qué le pide David al Señor en ese momento? Fíjese que no le está diciendo, Señor, por favor, acaba con mis enemigos, dale en la cabeza a ese bandido,
por favor, haz esto, ¿no? Mira lo que le pide, que yo esté en la casa de Jehová. ¿Cuál es la casa del Señor en esa época? Era el tabernáculo. Todavía no había estado el templo, era el tabernáculo de reunión. Y dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, lo único que le interesaba a David en los momentos en que tenía esa lucidez era poder conocer más a Dios, dice inquirir, para estar allí con el Señor. Y sabía que donde él realmente iba a experimentar protección era estando cada vez más pegado a Dios. Y al estilo de la época, pues ellos tenían una confianza muy grande en el tabernáculo, como el sitio donde Dios se manifestaba. Y por eso David quiso construir el templo. Y el Señor no le permitió construir el templo porque estaba untado de mucha sangre. Y por eso lo construyó fue Salomón. Pero él, ¿qué anhelaba? Él me esconderá en su tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo de reunión, en el día del mal. Sabía que donde más se podía esconder él era en la presencia de Dios. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces, ¿a dónde es que yo tengo que acudir cuando las circunstancias son tan complicadas, tan difíciles? ¿A quién? A que me ayude fulanito a empoderarme más y no dejarme, sino buscar al Señor. Yo tengo es que meterme con Dios. Y yo tengo que realmente conocer a Dios. Y tengo que realmente disfrutar de Dios. Él me decía hoy el discípulo, pero ¿por qué Job dice que de oídas te conocía y que ahora mis ojos te ven? Si Dios mismo dice que era un hombre perfecto. Digo, pues sí, Dios conocía el corazón de Job y era un hombre que quería agradar, pero era un religioso. Se la pasaba haciendo ofrendas por sus hijos, como si eso sirviera definitivamente para que sus hijos fueran salvos. Dios acabó con los hijos de él. O sea que no, porque no le funcionaron mucho las ofrendas que hizo por los hijos. Job era un religioso. Era de esos que hacen una cantidad de cosas y creen que por eso es que se van a salvar. La salvación es la gracia de Dios la que nos permite disfrutarla, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Pero si ya tenemos la salvación, sí es para obras. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. La salvación no es por obras, pero sí es para obras. Pero para las obras que Él ha preparado de antemano. Yo tengo que preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No tanto, entonces voy a hacer esto y esto para impresionar. No, yo no puedo impresionar a Dios de ninguna manera. Sino solamente cuando yo decido agradar a Dios, hacer su voluntad. Y sujetarme a lo que Él quiera conmigo. No decirle lo que yo necesito. Puedo expresarle lo que yo quiero, pero siempre diciéndole, Señor, pues esto es lo que yo quiero, pero por encima de todo, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Y enséñame a mí para entender que lo mejor para mí es conocerte. Y eso solamente lo logra uno metido allá con el Señor. ¿Sabe cuál es el tabernáculo ahora para usted? Su cuarto. Su cuarto. Ese es el tabernáculo. Su cuartico allá, su casa, allá, cierre la puerta y métase. Ese es el lugar santísimo ahora. ¿Sabe por qué? Porque ahora el templo es usted. Usted, si tiene a Cristo en el corazón, usted es templo del Espíritu Santo. Entonces usted se mete en su cuarto, está solo, está con el Señor, está con el Espíritu Santo, está con el Padre, y usted háblele su corazón a Dios. Cuéntele lo que le pasa. David tenía seguro, dice, me esconderá, está hablando en futuro, me ocultará en los reservados, sobre una roca me pondrá en alto. También él podía darse como esa esperanza, esa motivación. Dios ha sido bueno conmigo hasta ahora, me ha salvado de unas. El otro me mandó matar, Dios me salvó. Luego me mandó a la guerra para que me mataran en la guerra, Dios me salvó en la guerra. Porque el tipo, ve, enfréntate a los filisteos, tráeme 100 prepucios tráeme tantos de filisteos, sí, 100. ¿Qué era lo que estaba haciendo el rey? Queriendo matarlo.
que lo mataran. Y él fue y le trajo el triple de los prepucios de los filisteos. O sea, Dios lo había guardado a él, lo había preservado. Y entonces él dice, así como Dios me ha preservado, Dios lo seguirá haciendo. Porque si uno ha visto la gracia de Dios, yo tengo que hacia el futuro pensar, pues la gracia de Dios va a estar con nosotros. Todas las experiencias tan difíciles que hemos vivido, uno dice, uy, pero muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y qué bueno que el Señor nos ha librado y que Él nos ha permitido aprender de todas esas cosas, sobre todo para entender más a la gente, primero para glorificarlo a Él y conocerlo, pero también para entender a la gente. Y no ser tampoco tan implacables, sino poder acercarlos a la gracia y la misericordia de Dios. Y poder decirles, mire, si tú pones tu seguridad en Dios, por mal que te vaya, te va a ir bien. Porque Dios es bueno. Y Dios te va a enseñar cosas que tú no conoces. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Otra vez, ¿no? Él sabía, y al estilo de la época, pues el tabernáculo era el lugar donde estaba Dios. Aquí está el Señor, claro que sí, hay que congregarnos, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy. No dejando de congregarnos, es otra manera de disfrutar de la presencia de Dios. Estando acá, el Señor se manifiesta. Pero el otro lugar es su cuarto, en comunión con Dios. Dice, yo me voy, y David, ahí yo lo digo, ese es más manipulador, es como esos hijos que lo tratan de tramar a los papás y los traman. Como que era parecido. Después le dice, y yo voy a cantarte y te entonaré alabanzas, ¿cierto? Porque uno es así, ¿no? Cuando está en la mala, uno dice, no, Señor, sácame de esta, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y así nos manipulan los hijos a los papás. A mí no. Y los nietos, pues más. Oye, oh Jehová, mi voz. Aquí vuelve al presente. Por eso es como que va al pasado, futuro y ahora y acá, como así. Aquí otra vez el presente. Oye, oh Jehová, mi voz, presente, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Otra vez aterriza la realidad. Uno puede ponerse a pensar y a meditar, Dios ha sido bueno conmigo. Qué maravilloso es el Señor. ¿Te acuerdas cuando nos sacó de esto? Y sí, gloria a Dios. No, el Señor entonces nos va a permitir salir adelante y Él vencerá a los enemigos y nos ayudará. Pero después aterriza la realidad y uno dice, uy, pero qué susto esta situación tan tenaz. ¿Cómo es que vamos a salir de esta enfermedad terminal? ¿Cómo vamos a salir de esta crisis financiera? Ya como que uno aterriza la realidad y otra vez se asusta, ¿o no? Y aquí está otra vez Él, dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de Dios y respóndeme. ¿No estaba diciendo que Dios le respondía a todo? ¿Cómo así que responde? Pero me gusta la Biblia porque nos hace ver que somos igualitos. Somos igualitos. Entonces David es un hombre vulnerable. No es un hipócrita que dice, no, a mí no me puede ir sino bien porque no. Aquí le dice, Señor, yo definitivamente tengo que acogerme a tu misericordia. Cuando uno sabe que uno la embarra todo el tiempo, uno dice, Señor, solo tu misericordia. Y respóndeme. Y luego viene el versículo también más significativo. El 4 y el 8 son buenísimos. Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Aquí habla con él mismo, el monólogo interno que manejamos, y dice, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. O sea, uno por dentro sabe lo que tiene que hacer, pero a veces uno, sabiendo lo que tiene que hacer, no, hay gente que le dice, no, si yo tengo que buscar más al Señor. Si yo he entendido que yo tengo que obedecer más al Señor, pero hasta ahí llegan. Pero David, sí, hace algo más. Dice, mi corazón ha dicho que tengo que buscar a Dios. Dice, tu rostro buscaré. O sea, dice, lo voy a hacer. Es un hombre de decisiones. David es un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, no.
cometió todos los errores. Y todos eran todos. Matón, ¿qué fue lo que no hizo? Adúltero. Puso a un oficial de él de aposta para que lo mataran, para quedarse con la mujer de él. ¿Qué tal? Tal esa belleza. Y la última brillantez que le dijo a su hijo fue: pues mira, que él me la hizo. Si se queda allá en esa ciudad de refugio, porque habló mal de mí, me insultó, ahí te lo dejo, mira a ver qué haces con él. ¿Qué tal? Ya se iba. Y le comunica al hijo pues semejante maravilla de consejo. Y efectivamente el hijo, el otro, se salió de la ciudad y lo fusiló, lo mandó matar. Entonces David, yo lo veo hasta el final haciendo cosas que como que no me convencen mucho. Entonces dice, pero ¿por qué este tipo es el hombre conforme al corazón de Dios? Y lo entiendo como cuando uno pues, ya se mete en el Salmo 51, que fue el salmo donde David realmente le dice al Señor: lávame más y más de mi pecado, yo he pecado contra ti. Ahí se dio cuenta que no fue que porque hubiera matado a Urías, porque se quedó con la esposa de él, porque no, ahí lo que dice es: Señor, yo soy terrible, yo no sirvo para nada, lávame pero con esas mangueras de presión a fondo, porque soy una porquería. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado. O sea, cuando uno aterriza que al primero que ofendió fue a Dios. Y es una oración de arrepentimiento genuino. Ahí está la clave, ¿no? ¿David la embarró? Sí. Pero él era un hombre que se arrepintió, que buscó a Dios de corazón. Otros mueren en su ley, digamos, o hasta con mucho remordimiento, pero sin arrepentimiento. Y cuando un hombre se arrepiente, a mí el rey Manasés, el rey Manasés dice que fue el más malo de los reyes, pero malo con gana, para decir que era el más malo. Y sin embargo, dice que cuando ya el Señor permitió que lo llevaran a la cárcel y se sintió allá llevado, ¿sabe qué hizo? Se arrepintió. Esta belleza, yo no lo hubiera creído, pero menos mal que el Señor no es como yo. Y el Señor lo perdonó y lo restauró, al más malo de todos. El Señor es impresionantemente diferente a nosotros, impresionantemente. Lo perdonó. Después, la Biblia dice algo que me parece muy importante. Dice que Él es misericordioso y clemente, grande en misericordia, pero Dios no tendrá por inocente al culpable. O sea, el que la embarra con Dios, tenga. Dios no puede ser burlado de nadie. Dios lo perdona, sí, a cualquiera que se humilla lo perdona, pero las consecuencias de su pecado siguen. Ay, pero si el Señor me perdonó, si Él te perdonó, pero la embarrada tuya demanda que cadena perpetua por lo que hiciste, o tienes que asumir la responsabilidad por ese hijo que nació hasta que te toque. Las consecuencias tienes que asumirlas todo el tiempo. Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces, por eso yo no me puedo burlar de Dios. Yo no puedo hacer lo que me parezca. Tu rostro buscaré, no escondas tu rostro de mí. David, estas expresiones me gustan porque son expresiones no de soberbia, sino de un hombre temeroso de Dios. Señor, por favor, no escondas tu rostro de mí. Yo quiero conocer, yo quiero estar contigo. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. O sea, él sabe que también, si Dios quisiera, pues tendría más que razones suficientes
para acabar con él. Pero le dice: Señor, no, detén tu ira sobre este tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Creo que lo peor que uno le puede pasar es que hasta el papá y la mamá lo dejen. Y esa fue la experiencia de él también con su papá, ¿no? Su papá no era que creyera mucho en él. Cuando fue el profeta Samuel a buscar, que era un hombre que Dios había llamado y que a dónde estaba, el papá le sacó todos los hermanos. Dijo: no, pues si no hay nada, y no hay más. Ah, pues hay otro, pero es el que está cuidando las cabras por allá. Ni el papá creía en él. Los hermanos le tenían bronca también. Cuando fue a enfrentarse al gigante, ¿qué le dijeron? Vaya, a cuidar cabras, ¿usted que viene aquí a picárselas de qué? Cuando David comenzó a decir: pero ¿quién es ese incircunciso que se atreve a proferir palabras contra los ejércitos de Dios? Y estaba enojado. ¿Qué hicieron los hermanos? Sacarlo corriendo. Lo mismo que los hermanos de Jesús, que creían que estaba loco. David es un tipo de Cristo también, mirándolo ya con otras características. Pero dice: si me pasara eso, el Señor me recogerá. Usted sabe que el Señor es el Padre de las viudas y de los huérfanos. O sea, lo increíble es que el Señor no descuida a las viudas, ni tampoco descuida a los huérfanos. Y eso tiene uno que tenerlo claro, ¿no? Y eso le da a uno seguridad. En este mundo donde hay tanto huérfano y que abortos y toda esta sociedad tan terrible en que vivimos hoy, saber que Dios cuida de muchos bebés, que aunque sus padres los quieren acabar, el Señor los cuida. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Eso es lo que debemos pedirle al Señor siempre: enséñame, Señor, ¿por dónde es que tengo que moverme? Y guíame por senda de rectitud. Claro que lo otro me parece que ya es porque le tocó también pedirle eso al Señor, ¿no? Dice: a causa de mis enemigos. O sea, me siento tan llevado y estoy tan en la olla que no puedo dar un paso en falso porque me matan. Entonces, por favor, Señor, ahora sí ponga las pilas conmigo y cuídeme. Porque a veces tiene uno que llegar a esos momentos para orar de esa manera. Guíame, Señor. No permitas que yo tome ninguna decisión emocional. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Imagínate, el rey tenía una cantidad de gente, al estilo de Maduro, me imagino, que lo adulaban todo el tiempo, que le decían que él era la octava maravilla, que había que acabar con el enemigo, y el enemigo era David. Entonces, imagínense todos los enemigos que tenía David, que querían congraciarse con el Maduro de la época. No es que hay un poco de pastores allá en Venezuela que le dicen a Maduro que él es David y que está peleando contra Goliat. Que entonces, pero que el Señor lo va a respaldar. Y ahora se creyó el cuento que él es David. La historia se repite. Aquí David estaba en las mismas. Tenía una cantidad de gente, testigos falsos y los que respiran crueldad. El mundo es igualito. Luego, cuando usted va a la Biblia, se encuentra con la historia de ahora, la que estamos viviendo. Hay una frase que repito mucho: es que lo bueno de este tiempo es que esto se está poniendo cada vez peor. Eso es lo bueno. Porque definitivamente se están cumpliendo todas las profecías. Ya el Señor, pues, yo no sé por qué no se acelera un poquito más, porque digo, pero ¿qué más? ¿Qué locura más tenemos que escuchar o ver? Está pasando de todo. Cada día una nueva para sumarle. Saludo a todos los que nos están escuchando a través de las redes.
Y los dos últimos versículos. Hubiera yo desmayado, mira lo que dice David, hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová. Futuro otra vez, ¿no? ¿Qué lo sostenía a él? ¿Qué lo sostenía a él? Dice, yo ya hubiera tirado la toalla si yo no tuviera la seguridad de que Dios cuida de mí. Hubiera yo desmayado si no tuviera la seguridad de que Cristo vive en mi corazón, que Él cuida, que su Espíritu Santo está dentro de mí y que el Espíritu Santo me va a guiar, porque eso dice su palabra, que el Espíritu Santo es el maestro que me guía, que me redarguye, que me muestra que el único justo es Dios y que me muestra que Satanás es un enemigo derrotado. Hubiera yo desmayado, dice David, si no creyese. ¿Cuál es el problema del ser humano? Creer. ¿Por qué la gente se endurece? Porque no cree. El Señor regaña al pueblo de Israel, dice, y no creyeron. Y tuve que decir, pues no creyeron. ¿Crucificaron a Cristo? No, porque no creyeron. ¿Cuál es la pregunta del millón? Para usted, ¿quién es Jesucristo? Y si usted no cree que Jesucristo es Dios, esa es la piedra angular sobre la que el cristianismo se sienta. Jesucristo es Dios. Jesucristo es mucho más que el mejor hombre, el tipo más espectacular de la historia. Todo eso también es, pero Él es Dios. ¿Cuál es el problema de nosotros? La falta de fe. Dice, si no creyese. Pero David es un hombre que está diciendo acá, yo hubiera desmayado si no tuviera la fe, la seguridad de que yo veré la bondad del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuando me muera? No, en la tierra de los vivientes, acá, en el planeta Tierra, 2024, septiembre, celebrando ya la Navidad desde ahora, porque ahora son 4 meses de Navidad. Y qué chévere, ya que me gusta la Navidad. A mí me encanta la Navidad. ¿Quién sabe qué bobada me compre este año? Porque siempre no necesitamos nada, pero alguna cosa se inventa mi esposa. No, mentira. Soy más yo el que me invento cosas. Y termina el Salmo diciendo algo chéverísimo. Otra vez David hablando consigo mismo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Créeme que estas lecciones de alguna manera he tratado de aprenderlas por todo lo que he vivido, que ha sido situaciones muy difíciles, pero ¿qué he podido yo hacer? Entender que yo debo orar más y esperar en Dios, a ver qué quiere el Señor, qué va a hacer. Entonces, aguarda a Jehová. ¿Qué me quedo? Pues aguardo orando y diciéndole, Señor, haz tu voluntad. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Hago lo que me toque. Me toca hacer, pues lo hago. Trato de hacerlo de la mejor manera. Esfuérzate. Eso el Señor lo dice por todas partes, ¿no? A Josué, esfuérzate y sé valiente para poner por obra toda la ley del Señor. Aquí dice, David se está dando a él mismo fuerza. Dice, David, esfuérzate y aliéntese tu corazón. O sea, él mismo se consuela, ¿no? Ánimo, David. De esta también vamos a salir. Y espera a Jehová, porque al final la respuesta es de él, ¿no? Espera a Jehová. Qué increíble, ¿no? Poder vivir este tipo de comunión con Dios. ¿No les parece muy bonito poder uno tener como David, que estaba en una situación bien difícil? O sea, no es una oración que le fluyó porque pues no. Es la realidad de un hombre perseguido, lleno de miedo, que se siente solo, pero que gracias a Dios le puso unos mentores ahí al estilo de cómo él lo hace. Y le puso a Jonathan, que era el hijo de su peor enemigo. Las contradicciones de Dios y esas cosas tan raras. Le puso a Samuel, el profeta, y le puso... Y se acabó también lo que les iba a decir. La pila. Y le puso a Betsabé, esta mujer sabia, que también le permitió ver las cosas desde otra óptica. ¿Por qué? Porque Dios, con todo y que uno esté solo, que lo persiga todo el mundo, que las circunstancias se volteen contra uno,
con todo y eso, el Señor le manda a uno ahí sus ayuditas. Y necesitamos de personas que nos ayuden. Por eso es tan importante tener un amigo, tener un pastor, una esposa que realmente nos ayude, nos anime, nos confronte. Voy a pedirle a mi esposa entonces que complete y yo después oro por todos ustedes. Me gustaría. ¿Está bien? Buenas noches. Bueno, yo también estoy aquí muy contenta, disfrutando de este departamento tan lindo. Qué tierra tan bonita. Los felicito. Que la disfruten cantidades, porque a veces uno teniendo las cosas no las disfruta como debe ser. Entonces que ojalá la disfruten. Bueno, ya oyeron algunas de las cosas que el Señor ha permitido que nosotros vivamos. No han sido circunstancias nada fáciles, pero justamente hoy hablaba de que en los momentos más difíciles que yo he tenido es cuando el Señor más me ha hablado acerca de Él, cuando yo como que he entendido más cosas de Dios. Cuando nació Santiago, mi hijo, pues qué bien yo podría ver ahí, ¿no? Yo le decía, Señor, pero si te lo pedimos y confiamos en que tú nos ibas a bendecir con este hijo y tú permites que él viva eso, pues fue un dolor muy grande, un dolor inmenso. Pero Jeremías 29:11, busquemos qué dice Jeremías 29:11, dice así, Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y si yo pudiera resumir la vida cristiana, podría decir que es, digamos, como el ejercicio de aprender a confiar en el Señor, pase lo que pase. O sea, Él quiere que nosotros aprendamos sobre todo a confiar en el Señor, a confiar en Él, ¿sí? Aunque uno vea las cosas y esté experimentando y esté viviendo cosas tremendamente como pareciera contrarias, ¿cierto?, al bien de Dios. Pero ese ejercicio de confiar en Él justamente se desarrolla en medio de esas situaciones. Porque ¿qué es confiar si justamente todo se nos da, todo lo que le pedimos lo recibimos, todo lo que anhelamos lo tenemos ahí? ¿Qué confianza tenemos, no? Simplemente estamos recibiendo algo. En cambio, cuando no vemos, cuando estamos viviendo todo lo contrario, ahí es donde uno dice, bueno, ¿vas a confiar o no? ¿Sí? ¿Vas a desarrollar confianza en el Señor, como decía Roosevelt? ¿Sí? Al final el Salmo, espera en el Señor, esfuérzate, espera un ratico más, esfuérzate y vas a ver el bien de Dios, ¿sí? Y es que definitivamente lo que Dios quiere es cambiar nuestra mente, ¿no? Cambiarla completamente. Porque a mí me preguntaban, ¿y qué es el bien para usted? ¿Sí? Para usted,
¿Qué es el bien? El bien para mí era tener un hijo sano, ¿sí o no? Que mi hijo naciera bien, que no tuviera ningún problema. Ese era el bien para mí. Pero para Dios no. Para Dios el bien para mí era que darme un hijo así como Santiago es. Mire todo lo que uno tiene que cambiar en la mente, ¿sí? Y qué bien nos ha hecho Santiago. Qué bien, eso ha sido increíble, todo lo que el Señor ha transformado a través de Santiago en nuestras vidas, la vida de la familia, la vida de la iglesia, ¿sí? Porque simplemente Dios quería enseñarme que el bien mío no es el bien de Dios. Y Él nos dice en la Biblia que Él nos va a dar bien, pero no es el que tú te imaginas, ¿sí? Es el bien de Dios, que es muchísimo mejor. Entonces, ¿qué no la vamos a pasar durante toda la vida cristiana? ¿Esperando que Dios me dé el bien que yo quiero? No. Más vale rápido cambiemos nuestra mente y digámosle: Señor, enséñame a descubrir cuál es el bien tuyo. Andar en tu sintonía, andar en tus planes. Por eso acaba el salmo que Roosevelt les compartía: esfuérzate, ¿sí? Aliéntese de tu corazón y esfuérzate, ¿sí? Pídele al Señor que te permita ver el bien de Él. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, Él hace que todo se convierta en un bien muy grande. Y eso es lo que yo he vivido. Yo no he vivido una vida fácil. Y el bien que yo he querido, el bien que yo le he pedido al Señor, no lo he tenido. He tenido un bien mejor, ¿sí? El bien de Dios. He tenido el bien de Dios, que es muchísimo mejor. Entonces ahí es donde, cuando uno comienza a renovar la mente y a entender el bien de Dios, pues imagínense, uno vive en la soberanía de Dios. Comienza a entender que a Dios no se le escapa nada de lo que uno vive en la vida, nada. Que Él tiene un propósito con todo, y no hay cosa más espectacular que vivir bajo la soberanía de Dios, porque uno entiende que uno está cubierto con el Señor, que no se le escapa absolutamente nada, y que con todo lo que uno vive, Dios tiene un propósito maravilloso, maravilloso. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, ¿qué tal si acabamos orándole al Señor, pidiéndole que cambie nuestra mente, que nos sintonice con Él, para que veamos su poder, su gloria, su amor y su misericordia? Ponemos de pie, vamos a orar. Señor, qué privilegio tan grande poder conocerte. Qué privilegio tan grande tener la seguridad de que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó, que luego nos envió al Espíritu Santo y que Él habita ahora con el Padre y con el Hijo en nuestro corazón. Qué privilegio tan grande saber que tú estás en el cielo intercediendo por nosotros, orando por nosotros. Qué bendición tan grande saber que tú eres bueno, misericordioso, pero también eres justo. Como eres justo, no tendrás por inocente al culpable. Ayúdanos a verte con todo lo que tus atributos nos permiten ver, de lo maravilloso que eres tú. Tú eres infinito, grande, eterno,
omnisciente, omnipotente. Y con todo y eso, tú has querido venir a morar en el corazón de nosotros. Demasiado maravilloso, como decía Pablo. Demasiado grande. Gracias por las circunstancias que permites en nuestra vida, que nos llevan a depender de ti, a confiar en ti, a esperar en ti, a amarte a ti. Gracias por la vida de David, todo lo que él tuvo que enfrentar, las circunstancias tan difíciles, la persecución, el fracaso, la derrota, la crisis, el miedo, la soledad. Pero él se pudo refugiar en ti. Él pudo reconocer que solamente tú eras la luz para ver con claridad las cosas, y el único que lo podría rescatar y salvar de cualquier circunstancia. Por eso podía decirse a sí mismo: ¿de quién temeré? Señor, ayúdanos a tener esa fe, esa seguridad de que estamos ahora acompañados por el Espíritu Santo, que tú no nos dejarás solos como nos prometiste. Yo estaré con vosotros todos los días. ¿Qué seguridad tan grande? Permítenos creer, guárdanos de ser a veces tan incrédulos, dejarnos manejar por nuestra mente, buscar solución humana antes que buscarte a ti. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a confiar en ti, a creer en ti, amarte solo a ti. Qué privilegio para nosotros poder también decir que no vamos a desmayar, que nos esforzaremos y seremos valientes, porque veremos la bondad tuya acá en esta tierra, porque veremos el bien tuyo en esta tierra, y porque podemos esperar confiados en que tú eres el que sabes por qué nos pasan las cosas. Toma cada situación, Señor, en esta noche, de cada persona, de cada familia que está acá. Tú conoces sus cargas, sus temores, sus miedos, sus dudas, su soledad. Tú eres el único que puedes quitar esos temores. Tú eres el único que puede sanar la soledad. No estamos solos, te tenemos a ti. Tú tienes todo el poder para quitar las cosas en un instante, pero si las permites es porque nos quieres enseñar algo. Ayúdanos a entender el propósito detrás de las circunstancias que vivimos. Guárdanos del mal. Gracias, Señor. Gracias por cada familia que está acá en este lugar. Gracias por los que nos están viendo. Yo desde este lugar los bendigo, dándote gracias a ti por darme el privilegio de estar acá compartiendo con Hugo y Martica. Los bendigo a ellos también, sus hijos, donde quiera que estén, que tú seas siempre cuidándolos, guiándolos. Y bendigo cada persona, toda la familia de Hugo, que también ha sido tan querida, tan generosa, rodear a su hermano, a su cuñada. Gracias, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias porque no ha sido fácil, pero tú has sido fiel. Y tú has sido bueno. Y te damos a ti toda la gloria y la honra por eso. Toda la gloria para ti, Señor. Te doy gracias por este tiempo y te pido que continúes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con mucho gusto. Bueno, a todos los que estuvieron ahí conectados en nuestro canal de Facebook y en YouTube, que tengan un feliz fin de semana y que Dios me los bendiga y me los conserve en paz. Amén. Amén.